Aló, 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 Mm, aló, mm, aló, mm, mm, aló, mm, mm, aló, 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 mm, estamos. mm, aló, aló, mm, mm, aló, mm, Aló, mm, sí, aló. sí, sí, mm, cambio, aló, cambio. aló. Accesible. mm, Ya, mm. ya muchachos, ya la pregunta que le había dejado era, ¿cuál es la diferencia entre preparación física general y la específica? Que la general se prepara como todo el cuerpo y la específica un músculo en general o una zona en específico. ¿No? Ya, Eso. ok, una zona específica, ¿por qué? ¿Para qué? Porque el general es cuando no tenía, o sea, cuando uno va a trabajar en sí muchos músculos que van combinados y el específico, por ejemplo, cuando prepararse para un cierto tipo de ejercicio. A eso iba yo, ¿ya? Entonces, el específico, lo que dice su compañero muy bien, Jesús, Jesús dijo eso, Jesús Castelli. Ya. El No, específico, no, fue Luciano. Luciano, ya Luciano. Fue Luciano. Ya, Luciano. Entonces, lo que dijo Luciano, ya el específico está orientado hacia una destreza en este caso, o hacia algún ejercicio específico, ¿ya? Después vamos a unir esto con las destrezas que yo les voy a pasar después, que son las destrezas de suelo, ¿ya? Entonces, esto está orientado hacia el desarrollo y el aprendizaje de alguna destreza, ¿no es cierto?, que vamos a tomar o vamos a pasar en la parte principal, que es la parte técnica, ¿ok? Vamos a ver aquí, voy a compartir. Profe, ¿Sí? yo me voy a sentar un poquito de las clases de aquí para adelante, porque tengo que salir. Perdón, me está Hacer hablando. trámite. Sí, Jesús, ¿me está hablando tú? Jesús. Sí. Ya, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún... ¿Tienes que No, salir? no sé. Sí, tengo que hacer trámite. Y me tocó justo ahora. Ah, y te vas a tener que ausentar ahora. Sí, ¿Eso? Ya, pucha, qué sí. lástima, qué lástima. Trata, en lo De ver las posible, grabaciones. trata de disponer de este horario, ¿ya? Porque después va a quedar un poco descontextualizado de lo que vamos a pasar, a pesar de que tú lo puedes ver en los videos, ¿ah? No, sí. Puedes ver todas las clases, ¿ya? Ya, pues, Ya. vale, gracias por avisar, Vale, profe. no hay que. Ya, entonces, preparación física específica, como sale acá, ¿ya? Entonces dice, se refiere al desarrollo de las cualidades físicas, grupos musculares, sistema energético, funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones del trabajo a las necesidades particulares de la gimnasia. ¿Ya? ¿Cuáles son esas necesidades particulares? Son, ¿no es cierto?, el aprendizaje de las destrezas. ¿Ya? Se realiza en una etapa cercana a la competencia. ¿Ok? Es decir, cuando yo realizo mi planificación anual, yo si tengo una competencia en el mes de julio, yo tendría que estar en mayo, junio, trabajando preparación física específica, pero en el mes de marzo, de abril, o incluso si llego en febrero a entrenar, ¿no es cierto? Todo eso es de preparación física general, ¿ya? Y calentamiento general. Ahí no veo nada de destreza, ¿ya? Solamente me aboco, ¿no es cierto?, a la parte del desarrollo general, de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, de la flexibilidad, ¿ya? E incluso durante el periodo de competencia también se trabaja la preparación física específica. Se trata de desarrollar aquellas cualidades especiales requeridas por la técnica, como le dije, y táctica de la gimnasia, realizando ejercicios semejantes a los gestos y movimientos, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto? Ahí voy a hacer una invertida, pero quizá la invertida no la hago sin apoyo, quizá lo voy a hacer la invertida, ¿no es cierto? Pero trabajándola en la muralla. Y ahí lo voy a decir ya, me tienes que hacer 3 series de 20 segundos resistiendo ahí en la muralla en invertida. Y estoy trabajando la parte de la preparación física específica. O en la parte, ¿no es cierto?, hago caminatas y luego cada 3 pasos, ¿no es cierto?, hago una invertida, junto los pies arriba y vuelvo. Camino, hago la invertida y vuelvo. Y ahí sí estoy calentando la parte específica, ¿no es cierto?, que voy a trabajar después, que es la propulsión de las piernas para llegar a invertida. Y también la postura, obviamente. ¿Ya? Ok. También, ¿no es cierto?, aquí se desarrollan cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la velocidad, la flexibilidad, la fuerza explosiva. La coordinación es lo mismo que la velocidad, o sea, perdón, pertenecen a las mismas cualidades, las cualidades físicas,
Y, ¿estaría también dentro de la coordinación? ¿El equilibrio estaría dentro de las cualidades físicas? Sí. ¿Ah? Ya, miren, la respuesta es que son cualidades complementarias a las cualidades físicas, o las cualidades físicas son complementarias a las cualidades de tipo sensorio-motrices o perceptivo-motrices. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la coordinación va a requerir de fuerza, va a requerir de velocidad, ¿no es cierto? Pero es más de tipo motor, ¿ya? No se contabiliza, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de kilos que tú vas a subir, sino que es parte, ¿no es cierto?, del movimiento. El equilibrio es igual, lo mismo, ¿ya? Entonces, esto, ¿no es cierto?, estas cualidades, ya sea físicas o cualidades motoras, que son motrices, nos permiten ser transferidos y aplicados a la técnica, ¿ya? Entonces estamos desarrollando todas estas cualidades físicas, fuerza, y luego la coordinación, ¿no es cierto?, para realizar, para aplicarlo en alguna técnica, en una invertida, una subida de fuerza en el suelo, en una invertida de fuerza, perdón, o puedo hacer una subida abdominal en barra, o puedo hacer un Cristo en anilla. Entonces, todas estas requieren tanto la parte física, que sería la fuerza, como la coordinativa. Tienen que ir las dos unidas de la mano, ¿ya? Veamos. Entonces, la preparación física en el entrenamiento, es aquella que se utiliza para la asimilación de elementos concretos en gimnasia. ¿Cuáles son los elementos concretos en gimnasia? Disculpa un poquito, Alberto, por favor. Apágalo, por favor. Ya, disculpa muchachos. ¿Cuáles son los elementos concretos en gimnasia? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Dice, es aquella, o sea, en la preparación específica del entrenamiento, es aquella que se utiliza para la asimilación de elementos concretos en la gimnasia. ¿Cuáles son los elementos concretos? ¿A qué estamos refiriéndonos con esto? La caminata, invertida, esa cosa. Las destrezas, la invertida, ¿no es cierto? Todo eso, las destrezas son los elementos concretos en la gimnasia. En otras palabras, se puede decir que es la fuerza que se necesita para la realización de cada elemento concreto y particular, ¿ya? Una invertida, una subida de fuerza, etc. El entrenador siempre debe buscar formas parecidas, pero más simples al elemento que se quiere aprender. Es decir, busca instrumentos de transición antes de llegar al elemento que se quiere aprender, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les decía antes, hago una invertida, pero no hago la invertida solo, sino que lo hago apoyado en la muralla. Las progresiones. Las progresiones, exactamente, ya lo hago en la muralla. ¿No es cierto? Si voy a hacer un mortal, no hago el mortal, sino que quizá hago una voltereta alta arriba de unos colchonetones. Hago una voltereta y después hago el mortal cayendo arriba del colchonetón, que va a estar alto, ¿ya? Entonces no hago el ejercicio en sí, sino que hago algún movimiento que sea parecido a la técnica, ¿ya? Muchos elementos de gimnasia son de gran dinamismo y requieren de una gran coordinación de esfuerzos en diferentes grupos de músculos y articulaciones, ¿ya? Entonces, eso es parte de la coordinación. Yo, por ejemplo, para hacer un flick-flack, ¿ya?, que es un movimiento hacia atrás, ¿no es cierto? Usted lo conoce. Tengo que hacer, ¿no es cierto? Tengo que pegar con los pies, rechazar hacia atrás, lanzar los brazos, ¿no es cierto?, a producir una hiperextensión de la columna, ¿ya?, para ir a apoyar las manos en el suelo. Luego tengo que recuperar las piernas a través de un movimiento que se llama courbette, y de ahí despegar las manos del suelo y caer parado, y con un rebote. O sea, todo eso, que eso es fuerza, ¿no es cierto?, una fuerza explosiva, pero eso tiene que estar coordinada, todos los segmentos, articulaciones y músculos para realizar ese ejercicio. Eso es lo que se llama memoria motriz. Cuando yo tengo un ejercicio en la cabeza, luego queda una memoria motora en los músculos, bueno, obviamente en el cerebro, donde se aloja esa información, ¿ya? Entonces, eso es la unión de todas estas partes, ¿no es cierto?, pequeñitas, como decíamos delante, el entrenador debe buscar formas parecidas
¿no es cierto?, al elemento que quiere aprender. Entonces, todos estos movimientos por separado, si yo los junto coordinadamente, todos estos movimientos me va a dar una destreza que en este caso sería el flip-flap, ¿ya? Funciones de la preparación física específica: desarrollar, consolidar o establecer las bases físicas especiales que garantizan la ejecución de los ejercicios competitivos. Por eso, aquí estamos hablando de que esta parte de la planificación, de la preparación física específica, es parte, ¿no es cierto?, de la planificación cuando yo afronto una competencia, ¿ya? O dentro de la misma competencia, tengo que hacer preparación física específica, ¿ya? Por otro lado, propiciar la influencia selectiva de determinados parámetros de la técnica en la modalidad deportiva, ¿ya? Es decir, aquí yo tengo que, por eso que es preparación física específica, porque va orientado a ciertos parámetros. No es como lo dijo un compañero, la general, que yo atiendo a todas las cualidades físicas, ¿no es cierto? Aquí va específico a una cualidad física, a un movimiento específico, ¿ya? Incrementar el nivel de las capacidades motoras especiales de los deportistas. Acá, muchachos, claro, nosotros quizá en el programa no está el tema de las habilidades motoras, ¿no es cierto?, las capacidades motoras, pero vamos a tener que pasarlo de todas maneras porque es parte importante de su formación. Como técnicos, ustedes tienen que dominar también la parte motriz, no solamente la parte de hacerle una buena preparación física, sino que también tengo que dominar, ¿no es cierto?, cuáles son las habilidades motoras, cuáles son, y en base a esas habilidades motoras trabajarlas para que, ¿no es cierto?, esa habilidad motora se transforme en alguna técnica, en alguna destreza. Y tengo que también dominar lo que es la coordinación, tengo que dominar lo que es el equilibrio, tengo que saber lo que es un ritmo, tengo que saber lo que es la orientación temporoespacial, tengo que saber el esquema corporal, tengo que saber todo eso para poder trabajar de buena manera, no solamente trabajar la parte física, sino que también trabajar estas capacidades motrices. Para el empleo de ejercicios con el propio peso corporal se realizan, entre otras actividades, saltos, escalamientos, cuadrupedias, flexiones, extensiones de distintas partes del cuerpo, ¿ya? O sea, yo puedo trabajar con mi peso corporal, incluso también puedo trabajar con pesos externos. Me puedo colocar pesos en los tobillos, ¿no es cierto?, como lo vimos cuando vimos este video, ¿no es cierto?, que hacían la preparación física, ¿se acuerdan?, que tenían unos saquitos, ¿no es cierto?, que tenían en los tobillos. Puedo trabajar con las medicine ball, puedo trabajar con elástico, puedo trabajar con pesas, ¿ya? Ok, para motivar y desarrollar la capacidad de fuerza es necesario revisar periódicamente la variabilidad de los ejercicios. Es decir, si tú le colocas a un gimnasta trabajar invertida todo el año, invertida, o sea, al final yo te aseguro que en 2 o 3 meses ya este cabro no va a querer más con la gimnasia, va a estar aburrido, desmotivado, chao, se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, trabajar la misma invertida, pero hago invertida, después hago invertida con las piernas separadas, después la hago con las piernas juntas, después la hago con las piernas juntas pero flexionadas, con las piernas separadas, extendidas, después hago invertida con giro, hago invertida, ¿no es cierto?, olímpica, hago invertida, distintos tipos de invertidas. Caminar es invertida para adelante, para atrás, para los lados, para el otro lado. O sea, puedo hacer invertida, pero variando, haciendo una variación de la misma invertida. ¿Para qué? Para motivar a los deportistas a que, ¿no es cierto?, siempre estén visualizando, ¿no es cierto?, que están haciendo algo nuevo, algo distinto, ¿ya? Sigamos. Otras consideraciones. Sin una buena preparación física general, ojo muchachos, para que vean lo importante que es la preparación física general, lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, en el ejercicio 1. Es casi imposible realizar una preparación física específica. Si yo no he adquirido la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, ¿no es cierto?, que tengo que tener, ¿no es cierto?, en una etapa anterior a la parte específica, es muy difícil que yo pueda desarrollar la parte específica. En la parte específica yo voy a tomar esto que yo desarrollé y adquirí en la preparación física general y lo voy a colocar a disposición de alguna destreza o técnica que tenga que aprender, ¿ya? Entonces es importante que esos meses, cuando parto, ¿no es cierto?, después ustedes van a trabajar en un gimnasio, de gimnasia artística, o en otro, ¿no es cierto?, o con deportistas, es importante que cuando yo parta el año, yo parta haciendo un buen calentamiento general, con una buena preparación física general.
abarcando todo, ¿no es cierto?, lo que es la preparación física general. ¿Ya? Ok, la etapa de preparación especial se caracteriza porque hay una reducción del volumen de trabajo general. Fíjense, en la preparación física general yo aumento el volumen. Hago grandes cantidades de volumen, ¿no es cierto?, para aumentar la resistencia, la fuerza, etc. Y en la específica reduzco el volumen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, muchachos? ¿Por qué reduzco el volumen en la específica? Porque la específica son menos los grupos musculares que trabajan. Como diferente en específica. Y por ende va a tener menos paso de hacer cierto ejercicio. Hay una interrupción ahí, se interfirió un poco con otro sonido. ¿Me podría volver a decir? ¿Cuál es la pregunta o no? Ya, mira, ¿por qué en la etapa, ¿no es cierto?, de preparación física específica, ¿ya?, yo reduzco el volumen de trabajo general? Porque hay menos músculo implicado. En la específica se trata de trabajar cierto grupo muscular o cierto músculo. No un Ya, pero conjunto de músculos. podría, En por cambio, si lo ejemplo, hacen en decir, conjunto, ¿ya? levanta más, hace más. Ya, pero yo, por ejemplo, no sé, pues, ese músculo, ¿no es cierto?, especial, yo podría trabajarlo también con volumen, en la parte específica. No sé, por ejemplo, ya quiero trabajar solamente el bíceps, ya, y voy a tomar una mancuerna y voy a hacer harto volumen con poca cantidad de peso, harto volumen de mancuerna. Estoy trabajando un músculo específico. Pero ¿por qué aquí, ¿no es cierto?, en la parte, la preparación física general, no se trabaja ese volumen alto, con poca carga? ¿Por qué? Porque en la específica es más intenso el Es ejercicio que está más, haciendo. Requiere exacto, más de todo nuestro músculo. exactamente, es más intenso. El esfuerzo es mucho mayor que el esfuerzo que yo realizo en una preparación física general. En la preparación física general yo disminuyo las cargas de trabajo para poder hacer una gran cantidad de repeticiones. Acá al revés, yo aumento las cargas, pero mis repeticiones tienen que ser menores. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo de eso hace un tiempo atrás? Tiene que ser menor la cantidad de repeticiones. Si, por ejemplo, estoy trabajando una invertida olímpica desde escuadra, es decir, desde escuadra paso hacia atrás y hago la invertida olímpica, no voy a poder hacer 20. Con suerte voy a poder hacer 2 o 3. ¿Ya? A medida que vaya entrenando, quizás voy a poder ir aumentando ese nivel, ¿no es cierto? Pero voy a poder llegar a 5 invertidas olímpicas como máximo. Entonces, después yo lo que hago, ¿no es cierto?, es esa invertida olímpica, que puedo el gimnasta hacer 5 máximo, yo la divido en varias series. Hágame 10 series de 5, ya ahí tenemos 50. ¿Ya? Pero la cantidad de repeticiones la reduzco, ¿ya? Si antes estaba acostumbrado a hacer 300, 400 abdominales, ¿no es cierto?, ahora hago una escuadra en donde, ¿no es cierto?, haga repeticiones, ¿no es cierto?, hacia arriba en una espaldera y tendré que hacer de a 10. 5 series de a 10 tendría que ser 50, ya no 500, ¿ya? Eso es la explicación, ¿ya? Aquí podemos ver algunos ejercicios, como lo vimos la anterior. Estos ejercicios van orientados a hacer una subida, se llama subida abdominal en la barra. Yo tengo que flexionar los brazos y aparte llevar las piernas, ¿no es cierto?, hacia arriba, hacer una abdominal con las piernas extendidas. Estos dos ejercicios me realizan una subida abdominal, ¿ya? Luego acá este está orientado al salto, ¿se fijan? En el salto del trampolín, yo salto, reboto y caigo al otro lado. Esto está orientado para allá. Y este, por ejemplo, este de acá, ¿a dónde estará orientado? ¿Para qué ejercicio? Fíjense, todo contrario los abdominales, los glúteos, permanezco extendido completo, incluso hasta con una pelota me simbola aquí, ¿tá?, que le hace más resistencia. ¿Para qué ejercicio estaría orientado esto? Dame un vasito con agua. ¿Para qué ejercicio estaría orientado? Si estoy contrayendo los abdominales, estoy contrayendo todo el cuerpo al mismo tiempo, está todo el cuerpo contraído. ¿Qué ejercicio cumple ese requisito, que tiene que estar todo el cuerpo contraído? ¿Ah? ¿Para qué está haciendo este ejercicio? ¿Cuál, Sebastián? Es que no entendí bien la pregunta. No te escucho bien, disculpa, Sebastián. ¿Cuál? Te escucha mal tu audio. ¿Me escucha ahí?
Ahí Dice se el profe que corta. no, dice el que no escucha no entendió la pregunta. Ah, no, lo que le estoy preguntando, viste que acá yo decía que este ejercicio nos servía para hacer la subida abdominal, este ejercicio nos sirve para hacer salto en trampolín. Este ejercicio, ¿para dónde estará orientado dentro de la preparación física específica? A veces que la preparación física específica, va, ¿no es cierto?, a ejercicios específicos que están orientados hacia algún desarrollo de una destreza. ¿Cuál sería esta? Donde tengo que permanecer extendido, ¿no es cierto?, apretando el cuerpo. ¿Qué destreza será esa? La zona media, el core. No, pero la destreza, la destreza. ¿A cuál destreza crees tú que estaría orientado este ejercicio? Ah, el mortal puede ser. Ya, pues sea un mortal extendido, ya. Mortal extendido podría ser. Ya, principalmente a la invertida, invertida este trabajo, ¿ya? Y mortal extendido también. Pero quieren ser extendidos, si es ovillado o carpado o no. Vale. La técnica de base o ejercicio técnico, ¿no es cierto?, es la función del nivel del gimnasta generalmente realizando en suelo. Entonces, todos los ejercicios yo los parto haciendo en suelo y después los transfiero a los otros aparatos. Entonces, por ejemplo, la invertida. ¿A qué aparatos podría transferir una invertida en suelo? ¿Qué otros aparatos usan la invertida? Que ustedes conozcan. Por ejemplo, en un salto en caballete, ¿paso por invertida? ¿Podría pasar en algún salto? Ya, bueno, en general puedo aplicarlo en todos los aparatos, muchachos. ¿Ya? El salto, paso por invertida, en anilla se hace invertida, en paralela se hace invertida, en barra, en la gigantesca paso por invertida, en caballete con arzones también invertida, en viga también hago invertida, en las barras simétricas también se pasa por invertida. O sea, la invertida me sirve para todos los aparatos, para todos. Todos tienen alguna destreza que yo voy a tener que estar en invertida. ¿Ya? Por lo tanto, la invertida es como el ejercicio base, que me sirve para todo el resto. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, lo puedo hacer con otros materiales como cama elástica, mini tram, actividades con música también puedo tener. ¿Ya? Eso, bueno, eso es un resumen de lo que hablamos. Y por último, está el calentamiento específico en la competencia de gimnasia artística, dentro de la competencia, muchachos. Entonces, ¿cuándo yo hago esto? Mira, el calentamiento dependerá del nivel competitivo de nuestra o nuestro gimnasta. El tiempo estipulado para la competencia específica. Es decir, cuando yo, ¿no es cierto?, compito, previo a la competencia, ¿no es cierto?, hay un calentamiento. Entonces, están todos los equipos y van rotando de acuerdo al orden olímpico. Entonces, UDLA con Universidad Católica están en el aparato suelo. Después la Universidad Autónoma está en el aparato de Caballete de Corazones. La universidad, no sé, otra universidad X, ¿no es cierto?, está en anilla, después otra está en salto, después otra está en paralela y otra está en barra. O en las damas está, ¿no es cierto?, en salto, barra simétrica, viga y suelo. Y después estos grupos van rotando y tienen un tiempo. Entonces, en esos 20 minutos ellos tienen que hacer un calentamiento general, un trote, después trabajo de movilidad articular, como lo vimos acá, y después trabajo, ¿no es cierto?, algunas elongaciones balísticas, lanzando las piernas, y de ahí hago trabajo de preparación física específica, en base a los ejercicios que voy a hacer después. ¿Ya? Trabajaré, ¿no es cierto?, trabajo de plancha, trabajaré trabajo de invertir mantenimiento, y después, ¿no es cierto?, tengo que trabajar las destrezas que voy a hacer, ¿no es cierto?, rodada fija mortal atrás, invertida olímpica, después haré, ¿no es cierto?, un mortal adelante, y después se trabaja la parte técnica, que es la serie que yo voy a hacer en la competencia, ¿ya? El calentamiento debe servir como factor atenuante, esto es importante, del estrés psicológico. Entonces, como yo preparo física y psicológicamente mi cuerpo, ¿no es cierto?, además repaso los elementos y destrezas que voy a hacer en la competencia, me permiten tener un mayor nivel o grado de seguridad al momento de realizar mi presentación, ¿ya? Mi serie. Especialmente cuando supone realización de una máxima dificultad de ejecución. ¿Ya? Tiene que mayor riesgo o fallo en hacerlo. Entonces, como yo tengo un tiempo para prepararme primero, ¿ya?, y poder realizar el ejercicio
en el aparato de ese club o de ese gimnasio, porque los aparatos no son todos iguales, muchachos. Hay algunos suelos que son más duros, otros son más blandos, unos trampolines son más duros también, otros son más blandos, tiran más, tiran menos, hay algunas barras que son más rígidas, y así. Y yo me tengo que acostumbrar también a cómo son los aparatos del lugar donde voy a ir a competir. Como anteriormente citábamos, debe ser progresivo, lento y no muy intenso. O sea, al principio, ¿no es cierto?, hago un trabajo de trote, movilidad articular, y después ya termino, ¿no es cierto?, con ejercicios ya de mayor intensidad al realizar las destrezas que voy a hacer en la serie. Además, el nivel de preparación y características del gimnasta son fundamentales para su desarrollo. El tiempo dedicado al calentamiento en gimnasia es muy importante, ya que se compone por diferentes condiciones físicas fundamentales, como ahí voy a tener que trabajar la fuerza, la elasticidad, la resistencia, la velocidad, la coordinación, ¿no es cierto? No solo en el trote, sino que también dentro de las destrezas que voy a realizar para la serie, para la presentación. Por lo tanto, el calentamiento marcará el desarrollo de la sesión y estará pautado en la función de la misma, ¿ya? La duración, como dice acá, son 20 minutos, está distribuido en 3 partes. Ejercicios generales, utilizando grandes masas musculares, como lo vimos, correr, saltar, ¿no es cierto?, en el calentamiento antes de competir. Ejercicios de estiramiento, no sé, movilidad articular, elongaciones de espagat, elasticidad de hombro, ¿listo? Después paso a otra etapa, ejercicios de movimiento de preparación técnica, ya denominadas como potenciación elevada a elevada intensidad. Ahí hago la invertida, los fiflags, los giros, etc. ¿Ya? Y después de eso, ¿no es cierto?, roto el otro aparato, y cuando haya terminado el último aparato, ¿no es cierto?, se hace la presentación, se presentan todos los clubes, toda la cuestión, ¿ya? Y yo parto en el aparato que terminé. Si yo termino en suelo, yo parto en suelo compitiendo, ¿ya? Vale. Esto ya lo vimos, eso también, ya. Eso sería lo que es la preparación física específica. ¿Quedó alguna duda, consulta con respecto a lo que se expuso? Después van a ir surgiendo las dudas. Disculpa, ¿cómo? No, no. Nada, ya. ¿Está todo claro? Profe, ¿la ¿Sí? específica en sí es 2 o 3 meses antes de una competencia? ¿O no? Lo que pasa es que ¿se acuerdan que la clase pasada vimos las series USAC? ¿Se acuerdan que la vimos? Vimos un video, o sea, están en YouTube, ustedes colocan series obligatorias USAC, ya sea femenina o masculina, ¿ya? Para varones o damas. Y sale la serie. Entonces, hay varias competencias que yo puedo participar con esa serie. Una de las competencias que yo también le pasé eso en una presentación era, ¿no es cierto?, la serie de, la competencia de La Serena, ¿se acuerdan? Hay otra que es la Copa Concepción y la Copa Alemania. Entonces, por ejemplo, La Serena es en el mes de agosto. Entonces yo me preparo, ¿no es cierto?, marzo, abril, mayo, porque está más corrida, ¿no es cierto?, mayo es la preparación física general, y junio, julio y parte de agosto, ¿no es cierto?, en la específica. Y en la específica voy a trabajar, ¿no es cierto?, la musculatura y los ejercicios específicos para el desarrollo de las destrezas que salen en esa serie. No sé, por ejemplo, yo recuerdo que en esa serie, en suelo, salían ruedas, salía invertida, salía trípode, salía invertida olímpica, salía ronda flag, salía también, ¿cuál otra? Voltereta atrás a caer en plancha. Entonces yo tomo eso, ya yo digo, ya con Juanito, Pedrito y Luchito voy a trabajar esta serie, ¿no es cierto? Y en la parte específica yo los voy a tomar y voy a preparar, ¿no es cierto? Voy a preparar las series que tienen que ver con esas destrezas. Y a su vez, ¿no es cierto?, en mi planificación que tengo que tener, en esa planificación tengo que trabajar la preparación física para desarrollar esas destrezas. Es decir, para desarrollar el rondar flag, el rondar y después el flag, y después unirlo. La preparación específica para trabajar la invertida olímpica, o para trabajar una invertida normal, o para hacer una voltereta attacker en plancha. Entonces, todo eso lo tengo que tener en la preparación específica. ¿Se entiende? Entonces sí.
Entonces, si era que uno tiene antes de una competición en sí, como 3 meses antes, ya debe estar entrenando más específico que general. Claro, claro, de Entonces ahí, era de así. ahí Ah, ya, ya. entre 3 y 2 meses, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cuál vaya a ser tu primera competencia. Si la primera competencia es en, no sé, pues en junio, ya tienes menos tiempo, entonces tienes que ahí adecuar, ¿no es cierto?, quizá marzo, abril, o a marzo y mediados de abril, preparación general, y la otra mitad de abril o mayo, trabajar la parte específica. Es decir, depende de tu calendarización de competencia, ¿ya? Si tú tienes Pero una competencia más, normalmente ¿sí? uno sin un objetivo en sí, en general, entrena en general, po. Y ya cuando tenga que un objetivo en sí, como 3 a 2 meses antes de cumplir el objetivo, ¿o ¿no? Antes de Claro, lanzarse. claro. O sea, Ya. de todas maneras, si por ejemplo tú no tienes un objetivo específico, no vas a ir a competir con los niños de, por ejemplo, más pequeñitos, no vas a competir, pero de todas maneras tienes que trabajarle los elementos, tienes que trabajarle las destrezas. De todas maneras, igual, aunque no tengas una competencia, ¿no es cierto?, para algún grupo de niños que estén participando en el club que tú vayas a trabajar, tú de todas maneras tienes que planificarlo, ¿no es cierto?, para que en algún momento todas las cualidades físicas que tú vas desarrollando y coordinativas y de equilibrio que vayas a desarrollar en ese niño, pues tú lo vayas a transferir alguna destreza. Entonces, al momento de transferir alguna destreza, ¿no es cierto?, tú tienes que igual hacer una preparación física específica, igual, aunque no haya una competencia de por medio, ¿ya? ¿Alguna otra Ok. consulta? ¿Ya? Porque hay algunos grupos que no compiten. Depende del club. Hay grupos hay clubes que de chiquitito lo hacen competir. Y hay otros clubes que tienen la visión de que recién a los 12 años compitan. Y antes solamente están entrenando, practicando, ¿ya? Y después de los 12 años, yo tenía un entrenador amigo, o sea, lo tengo todavía, que es Marcelo Meneses, que fue el entrenador de la selección nacional, que él no le interesaba que los niños antes de los 12 años compitieran. Para él lo importante era que entrenaran, que sacaran destreza, que se divirtieran, ¿no es cierto? Y después de los 12 años los mandaba a competir. Pero no competir, no, iba a competir al tiro a un nacional o iba a algún campeonato, un panamericano, al tiro se metía ya a algunas competencias ya de mayor envergadura, ¿ya? Y otros clubes le interesa, ¿no es cierto?, que desde pequeñitos se vayan apoyando y vayan trabajando, ¿no es cierto?, la parte competitiva. ¿Para qué? Para que cuando toque competir no se pongan nerviosos, puedan afrontar bien la competencia, tengan la experiencia ya de haber competido, ¿no es cierto?, y de afrontar psicológicamente lo que es una competencia. Entonces hay dos miradas ahí, ¿no es cierto?, distintas, depende del club que tú vayas a trabajar, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Vale. ¿Quedó claro, muchachos, lo que se expuso? Sí, profe. Ya, perfecto. Vale. Ok, vamos a alcanzar a ver algo porque nos quedan 5 minutos. Vamos a alcanzar algo de la otra, del otro PPT. Ya vamos a salir de acá. Ah, ahí está. Listo. Y vamos a colocar el otro PPT. Ya, este PPT después yo se lo voy a colocar, muchachos. ¿Ah? No lo tengo en este momento en el campus, pero terminado, ¿no es cierto?, en la clase, se lo subo inmediatamente. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí tenemos, vamos a colocarlo en modo presentación, para que sea mejor. Tenemos dos tipos de ejercicios. Están los ejercicios acrobáticos y están los ejercicios gimnásticos, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a unir a lo que es la preparación física específica, ¿ya? Porque la preparación física específica tiene que ver con esto. Otra pregunta, en el calentamiento general, ¿pueden haber destrezas en un calentamiento general? Así como mortales, no sé, pues invertidas, podría haber en un calentamiento, en la parte de introducción, en el ejercicio 1, que decíamos introducción, podría haber en una introducción un ejercicio
de gimnasia algún ejercicio, una destreza? Yo creo que no, porque primero hay que preparar el cuerpo para poder hacer los ejercicios. Perfecto. No puede haber un trabajo, ¿no es cierto?, alguna presencia de elementos técnicos en la actividad de introducción. Se los digo porque hubieron casos que me pusieron elementos técnicos. No sé, hacer ruedas, hacer invertidas, no, eso no puede ir ahí. ¿Ya? Porque como dicen ustedes, ¿no es cierto?, el calentamiento es para preparar física, psicológica y motrizmente el cuerpo para realizar una técnica. ¿Ya? ¿Y qué me podría pasar? Me podría lesionar. Porque no tengo la coordinación, no tengo el equilibrio, me puedo caer, me puedo golpear. ¿Ya? Entonces, nunca se trabaja en una actividad de introducción. Ya, entonces están los ejercicios acrobáticos y los ejercicios gimnásticos. ¿Cuáles serían para usted los ejercicios acrobáticos? Salto, salto varones, salto damas. Claro, Mira, aquí estamos hablando la de... rueda. Eso, la rueda, ya. Aquí estamos hablando de ejercicios básicos de suelo. Mira. Destrezas básicas en suelo. ¿Ya? En suelo. Entonces, con respecto a los ejercicios de suelo, aquí por ejemplo dijo uno, rueda, ¿no es cierto? La rueda. Hay una destreza, un ejercicio básico en suelo. ¿Ya? Entonces, los ejercicios acrobáticos son todas las destrezas. ¿Sí? Y los ejercicios gimnásticos, como salen acá, son saltos, equilibrios y giros. Son distintos, ¿viste que están separados? Los acrobáticos de los gimnásticos. ¿Ya? Los varones y las damas en las series de suelo van a tener estos ejercicios acrobáticos y gimnásticos van a ser iguales. Profe, los acrobáticos, Dime Luciano. ¿Sí? acrobáticos son todos los de suelo, por ejemplo, así como plancha y todo eso. Y los Todas las gimnásticos destrezas. son los que Todas uno las salta y destrezas, hace las elementos, volteretas ahí. Ya. todo eso son acrobáticos, todo. ¿Ya? ¿Ok? Y yo la pregunta que le hice, ¿las damas y los varones van a tener estos ejercicios acrobáticos y gimnásticos iguales en sus series? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, porque no requiere mucho más. Ya, Ahí la corporal, ¿no? ok. No es así, ¿ya? Lo que pasa es que en los ejercicios acrobáticos quizás sí, se asemejan mucho, ¿no es cierto? Y pueden hacer lo mismo, pero los gimnásticos no, porque son de danza. ¿Y quién tiene más elementos de danza en sus series? Las Las mujeres. mujeres. Mujeres, ¿no es cierto? Además, ellas, sus series en suelo lo hacen, ¿no es cierto? La que investigaron, ¿no es cierto?, en la infografía, en la serie de suelo. ¿A quién le tocó serie de suelo? O sea, aparato suelo. Nosotros, Ya. solo varones. Sebastián, suelo. No, pero el de las damas. ¿Alguien le tocó damas? ¿Suelo damas? Ah, de las damas. ¿Sí, suelo damas? ¿Alguien le tocó? Ya, bueno, pero en el suelo damas, ¿no es cierto?, hay una diferencia importante con el de varones, que Profe, es tengo una consulta. Sí, dime. En suelo, por ejemplo, cuando yo vi los Juegos Olímpicos, a las mujeres igual les tocó en suelo hacer danza como con una liga. No sé si me entiende. Es como La Ya. cinta. No, eso no la tiene cinta, sí, con una sí. cinta. No sé si es como tanto como para hombre como para mujer. No, eso no es parte de la gimnasia artística. ¿Quién me habló? ¿Gabriel? Ricardo, tenía Ricardo, esa Ricardo. duda. Ya, mira, justamente eso, lo que yo le estaba comentando que me pasó recién. Un grupo, ¿no es cierto?, le tocó suelo, damas, y me empezó a exponer gimnasia rítmica, con cintas, con clavas, con... Nada que ver, Ah, ya, ya. nada que ver. Es parte, sí, de la gimnasia, de la familia Es de la una gimnasia, es parte. complementación, ¿no? Es parte, claro, y eso lo vimos, ¿te acuerdas que la clasificación de la gimnasia, y vimos la gimnasia